El pasado 12 de mayo se ha lanzado un masivo ciberataque con un virus de tipo ransomware, el WannaCry, que afectó, según los últimos datos ofrecidos por el Consejo Nacional de Ciberseguridad, a más de 360.000 equipos de 180 países del mundo. España ocupa la posición 18 en el ranking de países afectados, con 1.200 dispositivos, y se ha creado una lógica alarma social en usuarios, en empresas, en administraciones públicas, responsables de la gestión de servicios públicos esenciales como los hospitales, el 112, el transporte público, etc. Este virus y sus variantes han desencadenado la mayor crisis informática conocida hasta el momento a nivel mundial y ha puesto en evidencia una enorme grieta de seguridad en nuestra sociedad. Los expertos en ciberseguridad advierten sobre amenazas aún peores y latentes que se pueden activar en cualquier momento. Sorprendentemente, hasta el momento, no ha habido ninguna información ni valoración detallada de parte del Gobierno sobre lo sucedido en España, más que algunos comentarios genéricos. Mi pregunta es, ¿qué tipo de medidas se tomaron por parte del Gobierno de España y, sobre todo, qué respuestas urgentes piensa dar su Gobierno para hacer frente a los previsibles ciberataques que se pueden producir en un futuro inmediato, con objeto de proteger a las infraestructuras del Estado, a las empresas y a los usuarios de este tipo de amenazas? Muchas gracias, senador Álvarez Areces. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Quiero comenzar esta intervención diciendo que me sumo y suscribo todas y cada una de las palabras pronunciadas por el señor Álvarez Areces en relación al salvaje atentado terrorista que se ha producido esta mañana en Manchester. Bien, yo quisiera comenzar esta intervención sobre un tema que considero importante y que sin duda alguna creo que lo es, explicando qué ha pasado desde la mañana del viernes, día 12 de mayo. Desde media mañana se empezaron a recibir datos sobre la existencia de un virus informático que realiza un cifrado de la información de los ordenadores, que la secuestra y solicita un rescate económico para recuperarlo. No extrae los datos ni extrae la información, solamente lo secuestra y pide un rescate en moneda electrónica. Este virus, además, se propaga automáticamente por la red sin intervención de los usuarios. Segundo comentario es que este tipo de ataques, como usted dejaba traslucir en su intervención, es relativamente común, pero es verdad que en esta ocasión se ha producido un impacto sobre muchos países a la vez y de forma muy considerable. Somos efectivamente el país número 18 de 180 y de los cuales hay constancia de la infección con el virus. Ha habido un ataque masivo. Y lo tercero que quiero señalar es que la propagación en España se controló con rapidez, porque a las 19 horas de ese viernes ya se había desarrollado una vacuna para impedir que el virus entrase en más ordenadores, vacuna que luego fue utilizada después de pedir la correspondiente aceptación por otros países afectados. De manera general, quisiera decirle lo siguiente. Vivimos en sociedades cada día más conectadas, por la que el ciberespacio seguro es uno de los mayores desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar en materia de seguridad. El terrorismo y este. En 2013, como sabe, con el apoyo de su partido, aprobamos la Estrategia Nacional de Seguridad, donde se decía que uno de los mayores retos a los que había que afrontar era este. Después, también en el año 2013, aprobamos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y en el año 2014 creamos el Centro Nacional de Ciberseguridad que preside el director del CNI. Poco a poco fuimos incrementando nuestras capacidades. Creo que estamos en una buena posición en relación con el resto de los países de nuestro entorno e, insisto, la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad en el año 2014 garantiza la coordinación de todos los medios disponibles. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora, teniendo en cuenta que no estamos ante un tema fácil de abordar? Primero, perseverar en lo hecho. Después, mejorar los medios. No cesar en los esfuerzos y, lo más importante, incrementar la colaboración con nuestros socios aliados. Este es un problema, sin duda alguna, que se comienza hace poco tiempo, que le afecta a todos los países del mundo y, al igual que ocurre con el terrorismo, incrementar la colaboración con ellos a mí me parece un objetivo capital. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Senador Álvarez Areces. Señor presidente,
Su explicación considero que aborda algunos aspectos, pero desde el punto de vista que lo planteo es insatisfactoria y voy a explicarle por qué. Me consta que en lo que respecta al ámbito de las administraciones públicas en un país descentralizado como el nuestro, no ha habido ningún sistema de alerta temprana, de protocolo de actuación coordinado, ni de informaciones que se hayan dirigido a servicios públicos esenciales de las comunidades autónomas o de las administraciones locales. No vengo a recriminar aquí lo hecho o las cosas que no se ha hecho bien en este tipo de actuación, sino más bien a mirar hacia el futuro. Quiero mirar hacia el futuro porque me parece que lo que estamos tratando es de excepcional importancia. Y nosotros tenemos que saber que los riesgos son muy altos y que la necesidad de responder con urgencia al reto de la ciberseguridad, elaborando una estrategia global, no admite ninguna demora. Todo el mundo sabe que los ciberataques pueden suponer una amenaza mayor que el terrorismo tradicional. Lo de hoy ha sido muy grave, pero puede ser mayor. El cibercrimen desarrolla sus amenazas con medios cada vez más sofisticados para robar o encriptar archivos de usuarios, empresas y gobiernos, para colapsar ordenadores, pedir rescates en bitcoins, la moneda virtual que no deja rastro en las transacciones. Los que idearon los ataques, según nos señala el presidente de Microsoft, Brad Smith, pudieron hacerlo gracias a una vulnerabilidad robada a la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense. Es decir, los organismos públicos diseñan este tipo de virus que, al ser robados, se utilizan por el cibercrimen e influyen en las actuaciones y provocan unos daños extraordinarios. Vivimos en un mundo donde la vulnerabilidad de los sistemas se utiliza por gobiernos sin control judicial y, además, poniendo en peligro que esos virus, como diga, sean robados y utilizados en beneficio de criminales. Por cierto, ¿puso el Gobierno estos hechos en conocimiento de la Fiscalía para abrir una investigación exhaustiva sobre lo sucedido en España por delitos de acceso fraudulento y extorsión, como se han hecho en otros países? Lo que está sucediendo no es un hecho puntual y anecdótico. Refleja una tendencia creciente en el ámbito de las relaciones internacionales y de la economía en su conjunto. La tendencia a la expansión rápida de Internet de las cosas aumenta ese riesgo, y de la digitalización de nuestra industria también. La Agencia Digital Europea también ha elevado una serie de protocolos en los que como país miembro tenemos que participar, porque la agenda digital es imparable, pero no es pensable que la digitalización surja sin elementos de ciberseguridad acoplados a ella, porque los peligros son extraordinarios. La Unión Europea ha establecido protocolos para los países miembros, mecanismos de cooperación entre los mismos, también dirigidos a las empresas y a los servicios digitales de gestión de riesgos y a las administraciones públicas. Obliga a los operadores de infraestructuras críticas, obliga también a los servicios financieros, al transporte, a la energía y a la salud, a las empresas de servicios informáticos, a las tiendas de aplicaciones, a las plataformas de comercio electrónico, a las de pago por Internet, a las de computación en la nube, a los motores de búsqueda y también a las administraciones públicas. Y en España, que es un país descentralizado, las administraciones públicas no podemos esperar que cada cual reaccione como buenamente pueda, sino que deben de establecerse protocolos y estrategias comunes y coordinadas. Y por eso creo que ante el déficit de actuaciones debemos de prevenir coordinando actuaciones y haciéndolas juntos por parte de los servicios especializados y con las cautelas que sean necesarias. Yo creo que en este Senado, como Cámara Territorial, podría producirse naturalmente un encuentro en esa dirección para trabajar conjuntamente las administraciones públicas españolas, las comunidades autónomas, las entidades locales representadas por la FEN, para informarles de lo que ha sucedido, también para extraer conclusiones y para implementar una estrategia coordinada entre las administraciones públicas que configuran la estructura del Estado en España para prevenir futuros ciberataques y minorar riesgos. Creo que eso es trabajar en positivo, mirar al futuro. Va a volver a suceder y los expertos dicen que va a volver a suceder quizás con riesgos mucho mayores que los que hemos tenido ahora. Ofrecemos nuestra colaboración, pero esto no es solo un ámbito político. Es un ámbito de cómo funcionan el conjunto de administraciones del Estado, la sociedad civil, las empresas y los usuarios. Eso es lo que queremos tener y esperamos su respuesta.
Muchas gracias, senador Álvarez Areces. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Álvarez Areces, yo quiero decir que nos hemos tomado este asunto, que no es fácil, como señalaba antes, en serio. Le recuerdo, año 2013 aprobamos la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, el año 2014 creamos el Centro Nacional y, como señalaba en mi primera intervención, a las 19 horas de ese viernes se controló la propagación del virus. A partir de ahí hay algunas cosas que, sin duda, pienso que debemos hacer. Lo primero es darle importancia a este asunto. Coincido con ustedes que estamos ante una amenaza para la seguridad solamente comparable al terrorismo. Lo segundo es pactar entre todas las fuerzas políticas. Podemos discutir sin duda alguna de muchas cosas, pero en un tema de estas características no me parece que sea lo más razonable. En tercer lugar, seguir con los esfuerzos que ya se vienen aplicando desde hace algún tiempo. En cuarto lugar, me parece fundamental la colaboración internacional. Igual que es básico en materia de terrorismo los servicios de información, también lo es cuando hablamos de ciberseguridad. Quiero decir que el pasado día 17 se reunió el Consejo Nacional de Ciberseguridad, evaluó lo sucedido y adoptó medidas encaminadas al refuerzo de las capacidades y a la intensificación de la cooperación pública-privada, que también es otro tema importante al que debemos aplicarnos en los próximos meses. También es muy importante concienciar a la sociedad frente a estas amenazas, para que se adopten medidas de autoprotección encaminadas a reducir su vulnerabilidad. Estamos trabajando para potenciar el papel del Consejo Nacional de Ciberseguridad. Uno de los objetivos capitales es mejorar la capacidad de vigilancia y respuesta de la Administración General del Estado, que tiene que ser adecuada y proporcional a las dimensiones de las administraciones públicas. Y también parece razonable, y es un esfuerzo que debemos afrontar en el futuro, que la Administración General del Estado disponga de un centro de operaciones de ciberseguridad como servicio horizontal a todas las administraciones públicas. También conviene señalar que hay convenios con algunas administraciones autonómicas, no con todas, también con algunos ayuntamientos importantes, pero, insisto, estamos todavía, como están casi todos, en la primera fase de un proceso que no va a ser ciertamente fácil, porque sin duda alguna en el futuro cosas como las que hemos visto probablemente se vuelvan a repetir. Yo estoy de acuerdo con lo que usted ha planteado, creo que el Senado es un buen ámbito para trabajar conjuntamente, para hacerlo de forma sensata, razonable y ordenada, porque, insisto, este tema, igual que la lucha contra el terrorismo, son temas que nos afectan a todos como seres humanos, en absoluto como dirigentes políticos, sino como personas españoles responsables, como ocurre en otros países. Aceptada su propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Pregunta de don Ramón Espinar Merino. Tiene la palabra.